desempleo aumentó un 8% en el país durante el trimestre noviembre-enero de 2022. Esto según informó este lunes el INE. La cifra representa un 0,7% más que 12 meses atrás. Para profundizar en el tema nos acompaña Leonardo González, él es subdirector técnico del INE. Leonardo, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola Andrés Vidal, buenas tardes, gusto saludarte. Leonardo, cuéntanos lo primero, a ver, 6 meses o casi 9 meses que llevamos de un desempleo, lo decía hoy día el ministro Marcel, entre 7,8, 7,9, 8, por lo menos en ese guarismo se mantiene bastante similar. Hoy día también decía el ministro Marcel que el desempleo está siendo más resiliente, como también lo ha sido, por ejemplo, el crecimiento de la economía. ¿Cómo lo ven ustedes desde el INE, de las cifras que se recogen hoy día en los últimos meses? ¿Está siendo más resiliente el empleo en nuestro país? Mira, efectivamente la tasa de desocupación del trimestre móvil calendario, el último que publicamos, correspondiente a noviembre, diciembre de 2022 y enero de 2023, es efectivamente 8%, con un aumento de 0,7 puntos porcentuales, pero al mismo tiempo lo que observamos es un aumento de los ocupados. La ocupación, la tasa de ocupación fue 55,8% en el trimestre móvil calendario, con un aumento de 1,4 puntos porcentuales. Entonces, ¿qué significa eso? Que están aumentando los ocupados y al mismo tiempo están aumentando los desocupados. Eso quiere decir que personas que estaban fuera de la fuerza de trabajo, están retornando a la fuerza de trabajo y eso efectivamente ejerce una presión que mantiene la tasa de desocupación en niveles relativamente estables, como tú bien mencionabas al comienzo. Sí, Leonardo, se puede también entrever de que muchas personas, por ejemplo, que durante los últimos 2 años, 3 años, a razón de la pandemia, por diversas razones, los famosos inactivos, que salieron del mercado laboral muchas veces no por propia voluntad, sino que, por ejemplo, sobre todo mujeres, para cuidar a adultos mayores, para cuidar a hijos menores, están volviendo a buscar empleo y claro, aumenta el número de ocupados, pero también con una magnitud importante también el desocupado. O sea, ¿está volviendo mucha gente que estaba afuera a buscar trabajo? Efectivamente, es un proceso que no es de un trimestre móvil a otro, es un fenómeno que ha sido sostenido en el tiempo. Si nosotros miramos la tasa de participación respecto al ingreso de personas al mercado del trabajo, ya sea con un trabajo en la ocupación o buscando un empleo, observamos que para este trimestre móvil que acabamos de publicar, la tasa de participación llega a un 60,6%. Si nos retrotraemos al periodo previo a la pandemia, el nivel de participación era de 63,4%. Entonces, todavía hay un espacio de que las personas sigan retornando a la actividad y cuando desagregamos esos datos justamente por sexo, lo que observamos es que para la tasa de participación para los hombres es de un 70,7%, para el mismo trimestre móvil de 2019 era 73,8%. Entonces todavía hay un espacio de recuperación. ¿Y en el caso de la mujer la diferencia es la misma? Y en el caso de las mujeres la diferencia es, actualmente tienen un 51% de tasa de participación y tenían un 53,3%. Entonces, la brecha de recuperación de las mujeres en términos de participación es menor que la que presentan los hombres. Sí, también se resalta dentro de la información en diversos portales, por ejemplo, Leonardo, primera vez en 3 años que superamos los 9 millones de empleos ocupados. ¿Es una cifra a tomar en consideración o dado el aumento también? Porque muchas personas no solamente están volviendo a trabajar, están saliendo a buscar trabajo nuevamente, sino que también muchos han sumado a la fuerza laboral durante estos últimos 3 años de pandemia. ¿Es una cifra a tomar en consideración estos 9 millones de ocupados que no veíamos hace 3 años, este nivel? Desde principios del año 2020 no veíamos Sí. este nivel, ¿no es cierto?, de ocupados, cantidad de ocupados. Hemos vuelto a niveles por sobre 9 millones de ocupados. Esto tiene que ver con justamente la mayor participación que está mostrando la población en el último periodo. Y eso de alguna manera hace que se presione la tasa de desocupación. Y en ese tránsito todavía tenemos espacio para seguir creciendo. Cuando uno mira la cantidad de ocupación de empleo que hemos estado recuperando respecto al peor periodo de la pandemia, lo que observamos en los datos sin ajuste estacional es que esa cantidad de empleo ya se ha recuperado para los niveles de ocupación formal. Para los niveles de ocupación informal hay un espacio todavía, ¿no es cierto?, respecto a lo que existía prepandemia, pero
ha existido efectivamente ese aumento de la ocupación sostenido en el tiempo. Sí, también Leonardo, a ver, el desempleo, te lo mencionaba al inicio, el desempleo, la cantidad de desempleados sube un 15% respecto a 12 meses. ¿Por qué ocurre ello? ¿Cómo podemos explicar a quienes no están viendo este aumento importante en 12 meses de la cantidad de desempleados? Recordemos que los periodos, esta comparación es una comparación en 12 meses. Estamos hablando que tenemos una base de comparación también elevada en términos de los periodos que tuvimos antes vinculados a la pandemia. Lo que ocurre es que en este tránsito de las personas de la inactividad a la actividad, existe una variación de personas desocupadas justamente de 15,2% en 12 meses. Cuando miramos los ocupados, también están aumentando, aumentaron en un 3,4%. Y lo que ocurre es que el mercado no está siendo capaz de absorber, ¿no es cierto?, con la misma intensidad las personas que están devolviéndose al mercado del trabajo. Entonces, observamos dos fenómenos. Uno, que aumenta la ocupación y al mismo tiempo aumenta la cantidad de personas desocupadas. Más personas se están integrando debido a que muchos estaban en la actividad, ¿no es cierto?, hace 12 meses. Cuando hacemos esas comparaciones y nos remontamos al peor periodo de la pandemia, la tasa de participación para el total nacional se redujo a 51,8%. Entonces, lo que estamos observando también, y todavía continuamos observando, es que estos niveles de participación se están recuperando. Todavía queda un par de puntos porcentuales por recuperar respecto al periodo prepandemia, y esperaríamos, ¿no es cierto?, que si se mantiene la tendencia que teníamos prepandemia, siga retornando personas, ¿no es cierto?, a las fuerzas de trabajo. Sí, estamos conversando aquí en Canal 24 Horas con Leonardo González, subdirector técnico del INE. Leonardo, también proporcionalmente, en cuanto a porcentaje, quiero profundizar y que nos ayudes a revisar, a profundizar en la ocupación femenina, que crece, insisto en el concepto, porcentualmente 3 veces más que la de los hombres, la ocupación. Creo que los hombres eran 1,9%, en el caso de las mujeres 5,6, 5,4, tú me corriges. Pero ¿por qué se da ese número de que la ocupación femenina respecto a 12 meses atrás, porcentualmente, crece 3 veces más en el caso de las mujeres que los hombres? También tiene que ver con esa inactividad de muchas mujeres que salieron durante la pandemia, que estuvieron inactivas, que volvieron a buscar trabajo y están encontrando ese empleo. Bueno, tiene en parte que ver con eso. En el peor periodo de la pandemia, las mujeres, la tasa de participación para las mujeres llegó a 41,3%. Hoy en día, con este último dato disponible, es de 51%. Hay un aumento de 10 puntos, ¿no es cierto?, respecto al ingreso de las mujeres al mercado del trabajo. Respecto a la ocupación de las mujeres, esta se expandió en 5,5%, como mencionabas tú, en 12 meses. Mientras que los hombres ocupados, ¿no es cierto?, se expandieron solo en 1,9% en estos últimos 12 meses. Entre los hombres, el incremento anual está incidido principalmente por la actividad de transporte y alojamiento y servicio de comidas, mientras que en el caso de las mujeres este avance es liderado por las actividades de enseñanza, seguido de alojamiento y servicio de comidas. Según sexo, se observa que en el caso de la variación de las ocupaciones de los hombres, el sector transporte representó la mayor incidencia positiva, mientras que en el caso de las mujeres fue el sector de enseñanza. Entonces, claro, estos son elementos que nos ayudan a entender el retorno, ¿no es cierto?, cómo se está comportando esta evolución de los ocupados y de las ocupadas. Sí, Leonardo, también es importante profundizar y creo que es muy decidor también no solamente del ritmo de la economía, sino también de la calidad de ese crecimiento o del avance de la economía. Estamos hablando, claro, de cifras negativas, más bien en la economía en cuanto a crecimiento. La calidad del empleo que se está creando, ¿qué tal es? ¿Es mucho informal, más formal, cuenta propia? Porque es bien decidor de cómo está avanzando la economía, la calidad del empleo que se está generando y que ustedes miden. Sí, para observar los datos de creación de empleo y de variaciones en 12 meses, considerando los ocupados formales y los informales, lo que observamos es que respecto a aquellas personas formales se ha recuperado ya por sobre el 100% de las ocupaciones que se perdieron en el peor periodo de la pandemia. Falta, ¿no es cierto?, como mencionaba antes, recuperar estos empleos informales, que es alrededor de un 95%
el porcentaje de empleos que se recuperaron respecto a lo que se perdió en el peor periodo de la pandemia. Y cuando uno hace el foco en aquellos empleos que faltan por recuperar de los informales, está concentrado en población, grupos jóvenes y población de 55 años y más, ¿ya? Ahora, uno podría poner en la balanza de cuál es el tipo de ocupación que queremos generar. En ese Siempre va a sentido, ser formal. los asalariados formales, digamos, es lo que observamos que han crecido con mayor nivel. De hecho, los asalariados como tal, como categoría, muestran el mayor nivel desde la existencia de esta serie del año 2010 en adelante. Sí, que quería profundizar justamente en estos 42.000 nuevos empleos en noviembre, enero. Esos empleos, de acuerdo a los números que se entregan hoy día, ¿son más formales que informales? ¿Son más bien informales que formales? Estos nuevos empleos que ya se crearon, la base de ese crecimiento, ¿es más formal o informal? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Sí, la incidencia de esta variación en 12 meses, cuando uno descompone respecto a qué me ayuda a explicar ese 3,4%, es principalmente empleo formal. Si uno lo descompone, se explica el 3,2% de esa variación del 3,4% está explicada por empleos formales, mientras que solo 0,2 puntos porcentuales viene explicada por una variación de empleo informal. Lo que es una buena noticia, ¿no? Entonces, esa es una descomposición, ¿no es cierto?, en que está creciendo más el empleo formal respecto al informal. Sí, también, Leonardo, la informalidad llega a un 27,3%. ¿Qué debiese pasar con la informalidad? Más bien, no veo, los números se han mantenido más bien parejos durante el último año. Podríamos decir, en números simples, 1 de cada 4 trabajadores hoy día en Chile es informal. Es un poquito más, pero a grosso modo. ¿Cuál es tu análisis respecto a la informalidad en la economía? ¿Qué debiese pasar con la informalidad? Uno debiese pensar también de buenas a primeras, solamente una percepción de que en la medida que la economía se va volviendo más frágil, se va apretando, se va contrayendo, generalmente lo que sucede en otros episodios es que lamentablemente la informalidad crece. Sí, bueno, ahí va a depender mucho también de cuál es justamente la senda que ocurra con la informalidad en el tiempo. Lo que hemos estado observando es que hay ocupaciones informales que no se han recuperado, que están concentradas en población joven, en población de 55 o más años, y de mantenerse esta tendencia uno podría esperar una reducción del peso relativo de la informalidad en el tiempo, ¿ya? Si volvemos a periodos prepandemia, efectivamente, uno podría esperar un aumento de unos puntos porcentuales en la informalidad, pero va a depender también de cómo evolucione, cómo siga evolucionando la economía y también de las políticas que se incorporen, ¿no es cierto?, para fomentar la formalidad, digamos. Debiésemos esperar en las próximas entregas, claro, por un tema de estacionalidad, esta medición es prácticamente casi completa de verano, pero debiésemos esperar conforme los próximos meses, próximas entregas, lleguemos a la estacionalidad del invierno. Ahí ya debiésemos, por un tema estacional y otros factores, ojalá si no sea por el tema del ciclo económico, ver empleos más altos, desempleo más alto. Va a depender cómo se transite, ¿no es cierto?, la población que todavía está fuera del mercado del trabajo y de qué ocurra con la creación de ocupaciones. Efectivamente, este trimestre calendario, noviembre, diciembre, enero, está concentrado en términos de que existe una estacionalidad que suma empleo, por decirlo de alguna manera. El próximo trimestre calendario incluye el mes de febrero. Eventualmente uno podría tener un impacto también de lo que está ocurriendo con los incendios forestales en la zona centro-sur del país, que podría eventualmente impactar la cifra. Entonces, va a depender mucho de cómo evolucione, ¿no es cierto?, el crecimiento de la población económicamente activa. Por último, Leonardo, para ir cerrando esta conversación, hoy día también decía el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que se ve más lejano con estos números, con el análisis, leyendo entre líneas también lo que ustedes entregaron como INE, como boletín de empleo, se ve más lejano un desempleo de 2 dígitos. ¿Coincides con él? En general lo que uno observa es que el mercado del trabajo está mostrando bastante resiliencia, se está comportando, la cifra de desocupación del último tiempo ha estado relativamente estable, fluctuando entre 7,7 y 8% entre el último año 2022.
Entonces, no hemos visto una aceleración importante de la tasa de desocupación, dado que ha sido un proceso bastante gradual. Entonces, en ese sentido, ha sido bastante estable la tasa de desocupación en el tiempo. Leonardo González, subdirector técnico del INE, te agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a ti, Andrés, que estés muy bien. Chao, chao.